Ave María Purísima, hermanos, nuevamente aquí con ustedes a la sombra del santuario de nuestra Madre, Reina victoriosa, 3 veces admirable de Schoenstatt, en este su santuario Magnificat Patris de los esclavos de la Eucaristía y de María Virgen del barrio Campo Alegre de Atillo. Estamos aquí en nuestras charlas pascuales. Hoy queremos terminar el ciclo de las apariciones de Jesús resucitado a los apóstoles. Hemos venido desmenuzando esos relatos, viendo la coherencia interna que hay dentro de eso que aparenta tener una desconexión entre relatos y relatos, pero nos hemos ido dando cuenta de que no es así, de que hay una cierta cronología, una cierta sucesión de eventos y de hechos, de los cuales los apóstoles solamente espigan, sacan, recogen aquello que interesa a ellos proponernos como mensaje de salvación, como anuncio querigmático, es decir, como anuncio donde se hace solemnemente el anuncio de Cristo muerto y resucitado. Pero hemos visto también que, aunque aparentan haber unas lagunas, esas lagunas no se deben a que los relatos son falsos, sino todo lo contrario. Aquí hay abundancia de testimonios, pero los apóstoles se circunscriben a aquellos que tienen un sentido para la transmisión de la fe. Y así es como la Iglesia los ha recibido, pero dejando abierto, como vimos ayer y en otros momentos de nuestras charlas pascuales, todo un material de testigos, de personas que sí habían sido privilegiados con el hecho de tener alguna aparición de Cristo. Entre ellos veíamos en las primeras charlas el apóstol San Pablo, cómo él se incluye dentro de esa lista de privilegiados, cuando nosotros sabemos, sin embargo, que esto ocurre unos días, unos meses después, ya cuando la Iglesia está saliendo hacia una predicación pública y de la que Pablo se hace protagonista de una persecución, o de la gran primera persecución que sufre la Iglesia por aquellos tiempos apostólicos. Pero antes de proseguir nuestro tema de hoy, vamos a implorar como siempre la luz del Espíritu Santo, que es el Maestro interior, el que nos confirme en la palabra del Señor, el que nos abre la mente y el corazón para entender las Escrituras, para recibir nosotros esa consolación que provoca su presencia y la confirmación de la palabra de Dios en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invoquemos la protección, la intercesión maternal de la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y damos inicio a nuestra reflexión de este día, dirigiéndonos hacia la palabra del Señor, hoy en el Evangelio según San Juan. Al atardecer de aquel día, el día primero de la semana, estando cerrada por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, así también os envío yo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él le contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y les dijo: la paz con vosotros. Luego dice a Tomás: trae aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Palabra del Señor. Bien, hermanos, hemos retomado ese texto que ya empezamos ayer a explicar. Nos habíamos detenido en la parte donde los apóstoles estaban allí con las puertas cerradas. Lo hemos visto tanto en los evangelios de Marcos, de Lucas y de Mateo. Y ahora Juan nos confirma lo que ya los otros evangelistas nos habían dicho, que los apóstoles están aterrorizados. Por eso están a cal y canto con las puertas cerradas. Allí no entra ni sale nadie. Están en cuarentena como estamos nosotros, bajo toque de queda. Pero esto lo ha provocado su miedo. Están atemorizados de que sean intervenidos por las autoridades. ¿Cómo? Porque si ellos dicen: si a Jesús, que era el maestro, lo mataron, ¿qué va a pasar con nosotros, que somos nadie? Bueno, pues ellos también correrían la misma suerte, pero la van a correr no cuando ellos pensaban que era en esos momentos, sino como testigos de esa fe que luego van por el mundo a extender y a proclamar. Nadie se muere la víspera, tampoco nosotros. Ahora bien, quiero resaltar en el día de hoy varios momentos. Dejaré para último el envío, pero vamos a ver qué es lo primero después de ese saludo que ayer comentábamos: la paz
con ustedes, con vosotros. Dice, dicho esto, sopló sobre ellos. Ese gesto de Jesús resucitado es el Pentecostés que luego San Lucas nos va a describir con todo lujo de detalles en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo que San Juan quiere resaltar en el Evangelio es que el origen del Espíritu está vinculado al proceso pascual de nuestro Señor. Por lo tanto, a la misión del Hijo, pues asimismo la misión del Espíritu Santo van unidas. Nosotros no podemos pretender un anuncio de Cristo sin el Espíritu, pero tampoco podemos pretender un anuncio del Espíritu sin Cristo. Y esto se da hoy en muchos lugares. Esto se ha dado a lo largo de la historia de la Iglesia, desvincular la misión del Espíritu Santo, la misión del Hijo. Cuando hablamos de la misión del Espíritu Santo, vinculada a la misión de Cristo, significa también vinculado a la misión de la Iglesia, porque la Iglesia va a ser la proyección en el tiempo de todo aquello que Jesús comisiona para que sea anunciado en su nombre. Lo que quiere decir que el Espíritu Santo viene a confirmar todo aquello que fue enseñado, proclamado, hecho por Jesús, y ahora nosotros lo recogemos como buena nueva de salvación. Pero es interesante, por lo tanto, ver que todo encuentro con Cristo siempre va a tener como repercusión una efusión del Espíritu Santo, ese soplo. Y ese soplo, ¿y por qué usa San Juan la palabra soplo para hablarnos del Espíritu Santo? Pues hermanos, muy sencillo, porque el Espíritu Santo ya en el Antiguo Testamento era prefigurado por lo que se llama el Ruaj de Yahvé, es decir, el soplo de Dios, el Ruaj de Yahvé. Y esto lo vamos a ver cuando Jesús comienza el Evangelio de San Juan, ese encuentro que va a tener con Nicodemo aquella noche en que Nicodemo le va a visitar. Estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, y Jesús le va a decir a Nicodemo que para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Entonces Nicodemo, que era una persona ya entrada en años, argumenta, pero ¿cómo va un hombre viejo a entrar nuevamente en el seno de la madre? ¿Por qué? Porque pensaba que Jesús estaba hablando de un nacimiento según la carne, como es el que hemos tenido todos nosotros al nacer de nuestras madres. Pero Jesús inmediatamente le va a decir que no es de eso que le está hablando. Le dice, en verdad te digo, el que no nazca de agua, es decir, por el bautismo, y de espíritu, por el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, descartamos que se trata de un nacimiento carnal. Por eso Jesús a continuación dice, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Y aquí habla un pequeño paréntesis. Es ilógico que un cristiano que sepa lo que es el bautismo retrase el bautismo de su hijo, pensando, bueno, pues como hoy se está difundiendo por ahí, no, si ya él es un hijo de Dios. No, hermanos, no es un hijo de Dios, es una criatura de Dios. ¿Y cuál es la diferencia? Que todos nosotros somos hechura
criaturas de Dios. Pero la gracia de la filiación, es decir, de llegar a ser hijos de Dios, es un regalo, y para eso Jesús nos dice que tenemos que nacer de lo alto. Tenemos que nacer de nuevo. Cuando tú privas a tu hijo del bautismo, le estás privando de la mayor de todas las gracias, del regalo más grande que tú le puedes dar a tu hijo, que es que se convierta en hijo de Dios. Por eso, lo nacido de la carne es carne, dice Jesús. Lo nacido del Espíritu es espíritu, es decir, ya pertenece al ámbito de la vida de Dios, que es donde está el Espíritu Santo. Por eso le dice Jesús a Nicodemo: no te asombres de que te haya dicho tenéis que nacer de lo alto. Y aquí va a hablar Jesús de manera figurativa del Espíritu. Dice, el viento. Claro, la palabra viento a nosotros nos dice, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el texto del soplo? Porque lo que está escondido en el texto no es hablando del viento material, sino que Jesús está haciendo referencia a este soplo vivificante del Espíritu. Y es el Espíritu, el Ruaj. Por eso Jesús resucitado comunica el Espíritu. Da el Espíritu Santo. Y va a decir precisamente la Sagrada Escritura, lo da sin medida, porque se derrama sobre nosotros. Tenemos que vincularnos a ese derramamiento del Espíritu. De ahí que la Iglesia ha guardado una conexión del tiempo pascual, no termina con la ascensión de Jesús a los cielos, sino que se prolonga hasta el día de Pentecostés, para que veamos la unidad entre la Pascua del Señor y la venida del Espíritu Santo, que San Juan nos lo presenta de esta manera. Y el Espíritu Santo, cuando Jesús sopla, cuando Jesús exhala, que sería la mejor palabra, exhala, es decir, desde dentro, desde sus entrañas, sopla, exhala el Espíritu, está evocando pasajes del Antiguo Testamento donde se nos habla de la creación del hombre, y en el libro del Génesis se nos dice que allá Dios, cuando crea el hombre, insufla el Ruaj, el Espíritu. Claro, todavía no es el Espíritu Santo, pero hay una conexión en ese soplo de vida que recibe el primer Adán. Ahora, el nuevo Adán, Cristo, también hay una nueva creación. Y en esa nueva creación, aquellos discípulos son los primeros depositarios del Espíritu. Por eso es interesante, amados hermanos, cuando alguno pregunta por qué no aparece la Virgen en el contexto del misterio pascual, y yo les tengo que decir, sí aparece. Un día ya lo anuncié, pues hoy aprovecho para hablar de ese momento. Fíjense que cuando nosotros vamos al capítulo 19 del Evangelio de San Juan, nos ha dicho previamente que al pie de la cruz está su madre, y está el discípulo que Jesús amaba. Y en el momento en que muere Jesús, dice, después de decir las palabras, todo está cumplido, versículo 30 dice, e inclinando la cabeza, dice, entregó el Espíritu.
No se trata de entregar el alma como lo está quizás evocando San Lucas en el Evangelio, que Jesús dice: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. San Juan expresa que esas palabras van a tener una expresión mucho más profunda. Padre, ha llegado el momento para entregar el Espíritu. Y la primera que recibe el Espíritu Santo junto al discípulo amado, la nueva creación, la Iglesia, de la que María es figura y madre, por estar ahí el discípulo amado, es recibir de Jesús directamente la comunicación del Espíritu Santo. Esa fue la Pascua, esa fue la vivencia pascual. Es como si San Juan quisiera condensar en ese momento de la cruz todo el misterio pascual en María. Entregó el Espíritu. Y ahora a los apóstoles que ese día se habían escondido y se habían ido y estaban cada cual salvando el pellejo, ahora Jesús los hace parte de esa nueva creación y insufla sobre ellos el Espíritu Santo. Es interesante por eso ver cómo la presencia del Espíritu Santo, y esto lo vamos a dedicar otras clases, otras charlas en su momento, ver cómo todo esto ya desde el Antiguo Testamento se va preparando hasta la llegada de Jesús. Cómo lo presenta San Lucas en su Evangelio, cuando dice que Jesús llega a la sinagoga de Nazaret, a su pueblo, hace la lectura, se levanta, hace la lectura, le dan el libro del profeta Isaías y desenrollándolo, porque recuerden que eran rollos que se abrían, desenrollándolo, encuentra el pasaje que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y Él me ha ungido. Y por ahí sigue el texto, y al final Jesús concluye esa lectura diciendo: esta lectura que acabáis de ser proclamada se ha cumplido, se cumple en mí. Jesús tiene conciencia de ser el portador del Espíritu. Y esto ya nos lo había anunciado en el mismo Jesús, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, allá cuando está en el templo y hace esa promesa, capítulo 7, versículo 37 y siguientes. El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús, puesto en pie, gritó, como gritó en la cruz: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, el que crea en mí. Como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Y a continuación, en el versículo 39, apunta el evangelista: esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Y es por eso que lo primero que Jesús resucitado comunica a los apóstoles es el Espíritu Santo. ¡Qué hermoso regalo de Pascua! ¡Qué hermoso regalo tenemos nosotros que en este tiempo pascual desentrañar, redescubrir,
No lleguemos a Pentecostés, que es lo que pasa en muchos cristianos, que llegamos a Pentecostés donde, bueno, miramos la escena como esto ocurrió hace 2000 años atrás, nosotros estamos 2000 años acá, allá es donde se manifestó el Espíritu, y acá, bueno, estamos confirmados, estamos bautizados, comulgamos, llevamos una vida cristiana, supuestamente, pero donde hay una ausencia del Espíritu, ahí no hay vida cristiana en plenitud. La vida cristiana en plenitud es una vida en el Espíritu Santo. Por eso es lo primero que comunica el Señor. Y fíjense que lo hace con unas palabras solemnes. Recibid el Espíritu Santo. Para que ellos asocien que aquel soplo, aquella exhalación que hace sobre ellos, no es que le está poniendo el coronavirus. No está haciendo Jesús eso. Está dándoles, derramando sobre ellos el Espíritu Santo. Pero el Espíritu que Jesús comunica a los apóstoles es el mismo Espíritu que luego va a actuar sobre la iglesia, y el mismo Espíritu que se va a hacer presente en la acción sacramental de la iglesia, que es la acción santificadora de Cristo, porque esos son los sacramentos. Los sacramentos instituidos por Cristo van a proyectar la acción santificadora del Señor, con que nos marca como cristianos en todas las dimensiones de nuestra vida. Y en cada sacramento se hace presente a nosotros la nueva vida en el Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso, hermanos! Pero ¿cuántos de nosotros no ponemos conexión con el Espíritu Santo cuando nos vamos a confesar, o cuando recibimos la Eucaristía, o cuando asistimos a un bautismo, o incluso cuando asistimos a una boda? El Espíritu Santo es el gran ausente, el gran desconocido, dicen algunos teólogos contemporáneos. Y es cierto, porque somos incapaces de ver el gran regalo que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha hecho. Y cómo eso se actualiza en los sacramentos. Por eso, y de ahí, las palabras que Jesús da a continuación: a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Por si alguno dice que Jesús no inventó la confesión, pues el Señor lo desmiente. Se lo da esa potestad a los apóstoles. Incluso más, no solo el de perdonar, sino el de retener. Y ese es el poder de las llaves que le ha entregado a la iglesia, y que le ha entregado de manera especial en la persona de Pedro. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Es un poder espiritual el que Cristo confiere a la iglesia, como es el poder de bautizar, como es el poder de confirmar, como es el poder de sacramentalizar un matrimonio, como es el poder de confeccionar la Eucaristía. Es un poder que no es humano, es un poder que nace de Cristo resucitado y se proyecta por la plenitud del Espíritu sobre nosotros. Bien, y ahora nos encontramos con este famoso pasaje, que es que ese día Tomás, a quien apodada el mellizo, se ve que tenía un hermano, pero muchos autores piensan que esa palabra, el mellizo,
tiene otro significado. Y es el significado de que Tomás va a llegar un momento en que se va a hacer semejante a Jesús. Por eso se va a conocer como el mellizo, el que es semejante a Jesús. Fíjense que fue Tomás el que en la última cena va a decir: vamos nosotros a morir con Él. Vamos nosotros a morir con Él. Bien, ese día no estaba. Domingo de Pascua en la tarde. Estamos en la tarde del domingo de Pascua. Los discípulos, cuando Él llega, le dicen: hemos visto al Señor. Le van a contar todo. Fíjense que San Juan subraya no lo que pasó, que le contaron a Juan, subraya la proclamación del querigma. Eso es lo que subraya San Juan: hemos visto al Señor. Como diciendo que cada cristiano, cuando testifica, cuando predica a Cristo, tiene que ser capaz de decir: yo he visto al Señor, yo soy testigo de que el Señor vive. Y entonces Tomás se pone medio, decimos en Puerto Rico, por lo menos en esta zona de acá, en esta zona de Arecibo, Atillo, medio cachorro, medio terco. Y dice: bueno, yo si no meto mi mano en la señal de los clavos, si no meto mi mano en el agujero de mi mano en su costado, yo no creo. Y se plantó en los 13 de que creer es poder tocar. Bueno, y fíjense que dice a continuación en el versículo 26, capítulo 20 de Juan: 8 días después. 8 días después es el domingo siguiente de Pascua, lo que hoy conocemos como el Domingo de la Misericordia. Y de hecho, este es el evangelio que se lee ese domingo. La gran misericordia que va a recibir Tomás es que esa aparición fue para él. Por eso nos encontramos que hay apariciones colectivas a todos en un grupo, hay apariciones personales como son las de la Magdalena, como esa que tuvo Pedro, que nos relata San Pablo en su primera carta a los Corintios. Hay apariciones personales colectivas, y una de las apariciones personales es esta que tuvo Santo Tomás 8 días después. Aquí nos hace ver lo que nos dice San Lucas, de que Jesús estuvo 40 días. Bueno, aquí nos dan, mire, una semanita después. Ahora, ¿qué pasó dentro de esa semana? Pero sabemos ahora que en ese domingo Jesús se presenta nuevamente a los discípulos que están todavía con las puertas cerradas. Fíjense que a pesar de haber tenido la experiencia de resucitado, ellos todavía no han recibido el Espíritu Santo como lo van a recibir en el día de Pentecostés. Todavía el Señor está haciendo un trabajo dentro de esas almas, y ahora se dirige directamente a Tomás: acércate. Piensen en esa palabra, acércate. Aquí está mi mano, trae tu dedo.
El Señor tomó muy en serio esas palabras. Pero de la misma manera que en otro momento le pide pescado a los apóstoles para que lo vean comer, de la misma manera que Jesús a los apóstoles le enseña las manos y el costado y los pies, ahora Tomás, eso que fue en aquel momento un indicativo, lo convierte en un encuentro. Y Jesús le permite a Tomás tocar, palpar, acercarse. Es lo que le pasa a tanta gente, hermanos. Le pasa a tanta gente que no tiene una vida pascual. ¿Y qué significa tener una vida pascual? Una vida de plenitud y gozo, porque somos testigos de que hemos visto al Señor. Seguimos en nuestros miedos, en nuestros complejos, encerrados sobre nosotros mismos, encerrados en nuestro pequeño mundo. Seguimos teniendo una visión terrorífica de Dios. Nos sentimos con esa aprensión donde todo se agota en esos miedos interiores. Nos llenamos de escrúpulos, nos sometemos a todas las tiranías que se nos ponen por ahí. ¿Por qué? Porque no hemos resucitado con Cristo, no hemos pasado de la muerte a la vida, no hemos recibido el Espíritu, no hemos podido tocar, meternos dentro del Señor. Lo que Jesús le está indicando a Tomás no es solamente el tocar o meter el dedo para que él vea que eso es carne y ahí hay huesos y tendones y que esas son las verdaderas llagas, fruto de los clavos que le sujetaron a la cruz, sino que Jesús le está diciendo a Tomás, como nos está diciendo a nosotros: vive, métete en mí. Un día cuenta la vida de Santa Teresa de Jesús que ella en la oración, ella estaba pasando un momento de muchas dificultades, su orden está siendo perseguida despiadadamente, la están destrozando, tienen a San Juan de la Cruz metido en una cárcel. ¿Qué no han hecho con sus monjas, con sus frailes? Bueno, aquello era humanamente un desastre. El demonio estaba haciendo fiesta, estaba destruyendo todo. Y la santa está en esa congoja, en esa tristeza, porque todo se está desmoronando. Y va a la oración y el Señor le habla a Teresa y le dice: búscate en mí. Y aquello fue, imagínense, Jesús le dice a ella: búscate en mí. Y es lo que le está diciendo el Señor a Tomás y lo que nos está diciendo a nosotros. Cuando todo se te desmorona, búscate en mí, métete. Y de ahí la hermosa respuesta que la Iglesia ha hecho suya y la ha colocado, y nosotros la seguimos diciendo en el momento en que se eleva la Sagrada Hostia en la misa: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Fíjense la unión entre la Eucaristía y el encuentro con el resucitado. Quiere decir que cada uno de nosotros puede tener ese encuentro con Jesús en la Santa Comunión. No solamente cuando estamos celebrando
como sacerdotes, el cuerpo de Cristo, para que todo el pueblo pueda adorar al Señor, sino también, y lo más importante, cuando Jesús te da el privilegio de poderle recibir, es para que entonces tú te metas ahí en sus llagas santas y gloriosas, para que tú te vuelques sobre ese Cristo vivo, y metiéndote ahí, tú ahí buscándote en Él, encuentres la fortaleza, encuentres la paz, vuelvas a la esperanza, camines en fe, tengas la seguridad plena de que el Señor no te ha abandonado, te tiene tomado de las manos, conduce tu vida a un destino glorioso. Pero cuando nosotros nos volvemos increyentes, y no porque aquí en la mente estemos negando a Dios, pero son las actitudes del corazón, las del alma, las que nos dicen que muchas veces no somos verdaderos creyentes. Dejamos que se apodere de nosotros todo ese mundo de zozobra, de tristeza, de oscuridad. Claro, y el demonio crea el caldo para el sancocho. Hablo para otras personas que no son puertorriqueñas. El demonio crea las circunstancias propicias para que nos vengamos abajo. Pues no, hermanos. Miren, yo recuerdo cuando murió nuestro padre Aníbal, allá en el año 1985, yo tenía 29 años en aquel momento. Todos los demás frailes de esta casa eran nenitos. El mayor que seguía después de mí era padre René y apenas tenía 24 años recién cumplidos. Todos los demás eran unos nenes. Y cuando la gente se acercaba a darme el pésame por la muerte de padre Aníbal, nuestro fundador, recuerdo que la gente me decía con sinceridad, con mucha pena: bueno, padre, se murió el padre Aníbal, esto ahora se cae, esto de los esclavos va a desaparecer, pero nosotros les vamos a apoyar. Pero lo decían como: te vamos a apoyar, pero esto se va, esto ya no va a prevalecer, no va a subsistir. Han pasado más de 30 años desde ese momento y aquí estamos. ¿Por qué? Porque las obras de Dios son de Dios, no son nuestras. Tu familia es de Dios antes que tuya. Tu matrimonio, del que muchas veces tú ves que está en una cuerda floja, es de Dios. Vuélvete a Él. Recuerda aquellas palabras que le dijo Jesús a Santa Teresa: búscate en mí, escóndete en las llagas de Cristo. Lo decimos en esa oración que por tradición se asocia a San Ignacio de Loyola y que muchas veces la hacemos en la acción de gracia después de haber recibido a Jesús en la Eucaristía. Y dice una de las frases: dentro de tus llagas escóndeme. Pues es eso lo que le pasó a Santo Tomás: dentro de tus llagas escóndeme. Bien, quiero terminar porque hoy quiero concluir las apariciones del resucitado. Ustedes recuerdan que habíamos hablado de que Jesús, cuando las mujeres se les aparece a ella, les dice que vayan a los apóstoles para que ellos a su vez suban a Galilea. Galilea es al norte, Jerusalén es acá al sur,
Galilea es al norte de la Tierra Santa de Israel, y entonces que vayan a Galilea, que allí lo van a ver. Y algunos me han preguntado, pero padre, ¿entonces significa que se apareció en Galilea o se apareció en Jerusalén? Se apareció en Jerusalén, se apareció en Galilea, se apareció como se apareció un día a Pablo en el camino a Damasco. No hay contradicción en eso. En esos 40 días que no hizo Jesús. Entonces, los apóstoles, después de estas experiencias, fíjense, todavía no estamos en Pentecostés, se trasladan de Jerusalén a Galilea, porque así también se lo había indicado el Señor. Y aquí, en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, se nos narra algo, no todo, de las experiencias que tuvieron los discípulos allá en la Galilea. Fíjense que en el Evangelio de San Mateo también se nos va a hablar de esas apariciones de Jesús en Galilea, en ese capítulo 28. Y dice que por su parte los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús le había indicado. ¿Y por qué al monte? ¿Por qué señala San Mateo lo del monte? Porque recuerden que uno de los temas que quiere resaltar el evangelista San Mateo, que está escribiendo para oyentes de su evangelio que son de procedencia judía, por lo tanto tenían una mentalidad marcada por la lectura del Antiguo Testamento, hacer el paralelo entre Jesús y Moisés. Por eso las bienaventuranzas en el monte, o sea, en el monte, y allí donde Moisés recibió los 10 mandamientos, ahora Jesús nos da los nuevos mandamientos de la nueva alianza, que son las bienaventuranzas. Bueno, y ahí lo tenemos, uno de los datos, lo dice también San Marcos, lo pone también San Juan. Pero San Juan se va a enfocar en otra experiencia, no esa experiencia del monte, sino otra experiencia. Es el capítulo 21. Después de esto se manifestó otra vez Jesús a la orilla del mar de Tiberíades. El mar de Tiberíades, el mar de Galilea, o el lago de Galilea. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos, Juan y Santiago, y otros 2 de sus discípulos. No dice más. Simón Pedro le dice a los apóstoles: voy a pescar. Le contestaron también: nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. ¿Qué es lo que está haciendo San Juan? Si nosotros vamos a el Evangelio según San Lucas y nos trasladamos al capítulo, si no me equivoco, es el 5, vamos a ver, sí, capítulo 5, se nos va a hablar de una pesca donde capítulo 5 estaban a la orilla del lago de Genesaret y la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Cuando vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra, y sentándose enseguida enseñaba desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: boga
mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Fíjense, la iniciativa la toma ¿quién? Jesús. Aquí la iniciativa la toma Pedro. Simón les respondió: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada. Igual aquí, vuelve el evangelista a resaltar, ahora en este caso San Juan, subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Esto ocurre, el relato en San Lucas, al principio del ministerio, de la vida pública del Señor. Ahora al final volvemos a la misma escena. Por eso Jesús quiere llevar a los apóstoles a Galilea, al origen. ¿Por qué? Porque en el origen Jesús les dijo a los apóstoles: yo les haré pescadores de hombres. ¿Y ellos? Pescadores de hombres. Bueno, pescadores de hombres. Ellos no entendían, pero ahora Jesús retoma aquello que dijo allá y va a concretar. Y por eso es que en las apariciones del resucitado es donde Jesús va a hacer a los apóstoles conscientes de que la pesca que tienen que hacer va más allá. Va más allá. Ir al mundo entero y predicar el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice será salvo. Ahí están los testimonios, ahí están los evangelios. Y por eso es que Jesús se los lleva a Galilea, para volverlos a aquella pesca al principio, como diciendo: ustedes van a seguir siendo pescadores, pero ahora que los voy a hacer pescadores de hombres. Por eso es que en el relato, cuando amanece, dice que Jesús estaba en la orilla, estaba de pie, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Le preguntan: muchachos, ¿tienen pescado? Le contestan: no. Y le dice Jesús: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. ¿Ves? La iniciativa, ¿quién la toma? Jesús. No Pedro. No Pedro, es Jesús. Es la iglesia de Jesús. La iglesia de Jesús, que es la iglesia de la barca de Pedro, es iglesia de Jesús cuando Pedro obedece las indicaciones del Señor, no cuando Pedro quiere hacer las cosas como le da la gana. Y eso aplica en aquella época y aplica en la nuestra, como aplica en el siglo XIII, como aplicó en el siglo XIV y en el siglo XX y tantos, aplica la misma ley. A Pedro, a quien Jesús le encomienda el tirar la red, y a los apóstoles con él, pero hay que hacerlo no como a Pedro le parece, hay que hacerlo como Jesús lo indica. ¿Y cómo lo indica Jesús? Echen la red a la derecha y ahí encontraréis. Bien, hermanos, resalto ese punto y luego el último, que es el punto donde ya pues Pedro se da cuenta que es el Señor, pero no por él. Pedro seguía estando con la mollera cerrada. Es el amor, el discípulo que Jesús amaba. Por eso en la iglesia el más importante no es el que más manda. Y esto hay gente que no lo entiende. El más importante en la iglesia es el que más ama. Por eso es que el Señor, a lo largo de los siglos, pues sí, podemos leer la vida de la iglesia a través de la historia de los papas. Nos vamos a encontrar cosas santísimas
y nos vamos a encontrar grandes desastres. ¿Por qué? Porque hay papas que han sido santos, santísimos, pero hay papas también que no han sido tan santos, y eso lo hemos estudiado todo en la escuela, no estoy diciendo nada nuevo. Pero a lo que voy, no, con todo, a pesar de esos desastres humanos, el Señor sigue confirmando a su iglesia en la fe de Pedro. Pero si nosotros podemos hacer otra historia de la iglesia, la podemos hacer también a través de la vida de los santos. Y aquí nos vamos a encontrar cosas maravillosas. Y vemos cómo la vida de los santos es la vida de los enamorados del Señor. Son los que, como hoy una Santa Catalina de Siena, donde tenía todo un papado secuestrado y llevado a Aviñón y puesto allí pues con unos intereses políticos y con unos intereses de familia y con unos intereses nacionalistas. Sin embargo, Dios levanta el espíritu de profecía en una mujer santa, Santa Catalina de Siena, que es capaz de coger ese papa que vive amarrado a ese lastre histórico y volverlo nuevamente a Roma. ¿Por qué? Porque existen los testigos del amor. Y por eso es que Jesús le va a decir a Pedro por 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y Pedro no entiende. Y Pedro le va a decir a Jesús, y en el texto griego se nota bien, porque Jesús va a usar una palabra para cuando dice amor, me amas, y Pedro le contesta en español, te quiero. Que una mujer pregunte a su novio si le ama y que el novio le diga te quiero, esa mujer se da cuenta que ese novio no la quiere nada. Está por el interés que sea, pero no es el del amor. Y ahí es donde termina el Evangelio. Jesús confirma a Pedro en la misión, pero cuando él sea capaz de asemejarse a Jesús. ¿Y dónde es que se asemeja Pedro a Jesús? Cuando él es capaz de subir a la altura del amor de Jesús. Cuando él sea capaz de morir como Jesús. No hay amor más grande que dar la vida. Y por eso concluye esa aparición del resucitado diciendo el evangelista: con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Y ahí nos quedamos, hermanos, con este llamado nosotros también a seguir al Señor, pero recordando que no aspiremos nunca a ser en la iglesia hombres o mujeres atados a intereses humanos. Nunca usemos las debilidades de la iglesia, las que veamos en el Papa o en un obispo o en un cardenal o en un sacerdote o en un laico, para nosotros justificar nuestra increencia. El camino de fe que nos está proponiendo el Señor es el camino del amor. ¿Y cuándo yo soy capaz de llegar a eso? Cuando, como Pedro, soy capaz de subir mis exigencias de amor a la altura de la cruz. Vamos por eso a terminar este ciclo de charlas pascuales dedicadas a las apariciones del resucitado con esta oración del Padre Kéntelo. Danos reposo en tu protección para que nosotros escudo y defensa, para nosotros escudo y defensa potente en contra del dominio de instintos y sentimientos y de las argucias de Satanás.
Madre, inscríbenos en tu corazón y llévanos contigo hacia el cielo. La alianza que sellamos en una hora de gracias, la renovamos ahora con fidelidad. Que Dios te bendiga.